decirles a las personas que nos acompañan por primera vez que tengan esto con toda la seguridad. A las personas que nos acompañan por primera vez y a las personas que tienen más de un año o un año viniendo a la congregación, ustedes van a poder ser testigos de esto que les voy a decir. Al hermano Rubén Maese, hermano, ¿cuánto tiene usted viniendo a la congregación? 7 años. ¿Cuántas veces me ha escuchado usted predicar sobre el diezmo? En esos 7 años. El hermano dice que ninguna. ¿Cuánto tiempo tiene el hermano Nicolás? Hermano Nicolás, ¿cuánto tiempo tiene viniendo a la congregación? ¿Cuánto? Desde que viene por primera vez, desde que entró por primera vez. ¿Cuántas veces me escuchó usted predicar del diezmo? Una vez. El hermano tiene 7 años, dice que ninguna se acuerda. Nicolás tiene 14 años o 12, nada, viniendo aquí al 100 casi de decir, y solamente me he escuchado 1 o 2 veces. ¿Saben? A mí no me gusta tratar el tema del diezmo, no, es raro que prediquen sobre el diezmo. Casi no me gusta de hecho tocarlo, y sé que como eso es un tema tan extenso y es un tema tan controversial, y es un tema que cuando las personas vienen por primera vez a la iglesia, las inquieta, les pone como que a hacerles cosquillas en el estómago, o la gente cree que vamos a comenzar a hablar del dinero, o que en las iglesias cristianas siempre se está hablando sobre el diezmo. Por eso les digo a las personas que vienen por primera vez, ¿verdad? Que las personas que están aquí ya, vamos a decir, ¿cuánto tiempo tiene viniendo? 1 año, hermana Elenita, usted tiene 1 año viniendo a la iglesia más o menos. ¿Cuántas veces he podido predicar del diezmo? Ninguna. Porque casi nunca hablo del diezmo. Yo sé que a todos nos gustan los mensajes, aquellos mensajes que nos hablan sobre el perdón, ¿verdad? Sobre el amor, sobre la unidad, sobre la restauración, sobre la salud y temas de reconciliación, temas que llegan a nuestro corazón, de salvación, de consuelo, ¿verdad? Pero hablar del diezmo es un tema muy delicado y no a todas las personas les gusta o les agrada. Aun sin embargo, tercera epístola del apóstol San Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas. Así como prospera tu alma. Es decir, que el Señor quiere que nuestra alma sea sanada, nuestra alma sea levantada, nuestra alma sea confortada. Sí lo desea el Señor, pero Él no solamente desea que prospere nuestra alma, Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Y una de las cosas en las que también debemos ser prosperados al venir a Cristo es en lo económico, es en la economía. Miren, desgraciadamente o desgraciadamente, pero los problemas en el matrimonio, desgraciadamente, el 80%, 85% giran a veces en torno al dinero. Se producen en torno a la relación del dinero. La voluntad de Dios es que seamos prosperados grandemente, pero siempre en el orden correcto de Dios, bajo los principios del reino de Dios. Ahora, nosotros no llevamos nuestras vidas ya, no llevamos nuestros matrimonios, no educamos a nuestros hijos. Nosotros, de hecho, cuando somos cristianos, no solucionamos nuestros problemas y no llevamos nuestras relaciones interpersonales ya a nuestra manera, sino que ahora las manejamos bajo el liderazgo de Jesucristo. Miren, amados, si somos sinceros, ya llevamos nuestra vida como nos dio nuestra gana por mucho tiempo. ¿Y qué resultado dio? No resultó. Entonces, por lo tanto, cuando venimos a ser parte del reino de Dios, debemos de tener en cuenta que debemos de llevar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestros hijos bajo el liderazgo del reino de Dios. Ahora, en la Biblia vienen 2000 versículos que solamente nos hablan sobre el dinero.
De hecho, Jesús habló más veces del dinero que de la fe y que del amor. Podemos adorar a Dios durante los servicios. Cuando al cristiano se le ha formado, voy a llamarlo así, ¿verdad?, la tradición cristiana o la cultura cristiana, para muchos de nosotros es muy fácil venir los domingos, levantar nuestras manos. De hecho, a veces es muy fácil brincar, saltar y, vamos a decirlo así, regocijarnos en el Señor. Pero aunque usted no lo crea, aún hay personas que, aunque tienen la mayoría de sus áreas rendidas al señorío de Cristo, lo voy a llamar así, no tienen rendida el área de sus finanzas. El área de sus finanzas la han apartado para ellos. Cuando ahorita vamos a descubrir en la palabra de Dios que a Dios también lo podemos adorar por medio de nuestras finanzas. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? ¿Cuántos saben que orar es una bendición? Levanten sus manos si ustedes creen en el poder de la oración. Ok, ¿cuántos creen que leer la palabra de Dios es una bendición? Ok, ¿cuántos creen que congregarse es una bendición? Levanten sus manos si ustedes creen que venir y congregarse es una bendición. ¿Cuántos saben que adorar a Dios es una bendición? Usted levante su mano. ¿Cuántos creen realmente que tener una familia fuerte y estable es una bendición de Dios? ¿Cuántos creen que tener nuestras finanzas bajo el liderazgo de Jesucristo es una bendición? Ahí como que ya, caray, ¿verdad? Falseamos un poquito. Porque aunque creemos en familias estables, aunque creemos en vidas restauradas, aunque creemos en corazones sanados, muy pocos creemos en rendir nuestras finanzas bajo el señorío de Cristo. Hay gente que enseña que ya no se debe de diezmar. Y yo le voy a decir algo, desde el momento en que ellos lo comienzan a enseñar, que ya no se debe de diezmar, yo siempre le pregunto a las personas, si usted puede mostrarme un versículo en la Biblia, donde la Biblia dice que ya no se debe de diezmar, está bien, lo dejamos de hacer. Pero desde el momento en que la gente comienza a enseñar que no se debe de diezmar, es porque no hay ningún solo versículo que nos diga que ya se debió de dejar de diezmar. Por eso hoy les voy a robar mucho tiempo de su valioso tiempo. Por eso es que comencé mi mensaje antes del tiempo establecido, porque no quiero dejarlo con ninguna duda. No quiero que se vaya pensando mal de las iglesias cristianas. No quiero dejarlo ni con un detalle de error en cuanto al diezmo. Y también quiero explicárselo correctamente, se lo quiero explicar bien. Y quiero que usted se vaya pensando esto: si Dios lo estableció, si Dios así lo propuso, es porque va a ser una bendición para mi vida. Juan dice: amado Dios, deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y también creo que si el diablo, el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, ha intentado tapar, ha intentado robarnos el privilegio de diezmar, es precisamente porque nos quiere tener sumidos en la pobreza y en la mediocridad. Así como el diablo tuvo tapadas tantas verdades de la palabra de Dios en tu vida, que hasta ahorita tú, cuando abres la Biblia, estás descubriendo, así vas a descubrir que no es la voluntad de Dios que cuando una persona viene a los pies de Jesucristo no sea prosperado en el área de lo económico. Y es que desgraciadamente nuestros papás, nuestros abuelos nos enseñaron a muchos de nosotros que el dinero era malo, que ser rico era malo, que prosperar era malo, que tener dinero era malo. Y como crecimos con esa cultura, nosotros mismos nos echamos la soga al cuello y nos empobrecimos, no prosperamos. Pero cuando venimos a Jesucristo y entendemos que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, entonces cuando comenzamos a desatar la bendición de acuerdo al plan y la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Okay. El reino de Dios se establece en tu vida cuando Jesucristo viene a ser Señor de ella. Ahora ya no nos regimos por lo que nos enseñó nuestro abuelo, lo que nos enseñó nuestros padres, lo que nos enseñaron nuestros vecinos. Ahora nos regimos por lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a poner un ejemplo, es como cuando una persona va a Inglaterra, ¿sí? Cuando la persona va a Inglaterra, allá en Inglaterra se maneja del lado contrario. Aquí vamos a decir que manejamos del lado izquierdo o del lado derecho, si tú ves el auto de este lado, ¿verdad?
pero ya se maneja del otro lado. El volante viene al otro lado y en las carreteras se maneja del otro lado. Y tú no puedes ir al Reino Unido y decir, no, es que yo soy mexicano y como soy mexicano en mi país manejamos por el lado derecho y yo voy a manejar aquí como me dé mi gana. ¿Tú crees que te permitirían eso en el Reino Unido por ser tú mexicano? No te lo van a permitir, porque ahí se manejan diferentes leyes, se maneja diferente gobierno. Entonces muchos cristianos han venido a Jesús, han venido a Jesucristo diciendo, yo quiero llevar mi vida como yo quiero, porque yo así crecí, yo así soy, así me criaron. Entonces, ¿qué sucede? Que no eres prosperado. ¿Por qué? Porque quieres llevar tu vida como siempre la has llevado. ¿Sí me estoy explicando? Y no se puede, hermanos. Si nos vamos a cambiar al Reino Unido, si nos vamos a cambiar a Inglaterra, tenemos que aprender a manejar como se maneja en Inglaterra. Si venimos a Cristo, debemos de aprender entonces ahora los principios de la palabra de Dios para llevar prosperidad a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora subimos pues en Éxodo capítulo 13, versículo 1 y número 2. Carlos, por favor, ayúdame porque hoy sí vamos a leer mucha Biblia. Y las personas que no puedan buscar rápido la Biblia, que no puedan buscar rápido la palabra de Dios, van a estar apareciendo los versículos ahí en la pantalla. Usted los puede apuntar y los puede verificar en su casa. Los puede verificar en su hogar. Éxodo capítulo 13, versículo número 1 en adelante. Escuchen lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ahora lea contigo el versículo 2, dice: conságrame todo primogénito. Mire, para Dios es bien importante lo primero. De hecho, Él demanda en nuestras vidas que Él sea primer lugar en nuestras vidas. Mateo 22:37 le preguntaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿cuál es el primero, el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo primero es que Dios no acepta segundos lugares. Él no acepta que tú lo tengas en segundo lugar en tu vida. Dios debe ser lo primero por sobre todas las cosas. De hecho, Jesús dijo que si alguien aún valora más a su padre y a su madre, a sus hermanos, sus casas y sus pertenencias que a Él, no podía ser su discípulo. Eso lo dice el Antiguo Testamento y eso lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que Dios está por sobre todas las cosas y que Él debe tener primer lugar en nuestras vidas. Éxodo capítulo 13, versículo 12 al 15 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Eso dice, 13:12. Dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Esto es figura de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Todo Egipto fue azotado con las plagas. La última plaga fue el destructor. Y recuerden que cuando el destructor pasó, todo primogénito murió, tanto de humano como de bestia, como de animal. Y entonces Dios dice que lo primero le pertenece a Él. Que si tú querías redimir un asno,
¿Qué es un asno? Un asno es un burrito. Si lo querías salvar a ese asno, tenías que sacrificar un cordero para salvar la vida del asno. Si no lo querías redimir, es decir, si no querías, lo tenías que matar, que debías de quebrar su cabeza, su cerviz. Cuando Jesucristo murió por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados, es figura. Pero Dios dice, también todo el que abra matriz, es decir, el primero que nazca, lo vas a redimir. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en lo primero? Porque para Dios es importante lo primero. 16 veces en la palabra de Dios, simplemente en el libro de Proverbios, nos dice que para Dios es sumamente importante que tú lo tengas primer lugar en tu vida. Dios no acepta ser segundo lugar en tu vida. Si Dios aceptara un segundo lugar, no sería tu Dios, sería tu siervo, sería tu esclavo y sería tu mandadero. Sería aquel Aladín que quieres tú para cumplir tus deseos. Pero cuando Dios es primer lugar en nuestras vidas, Él es nuestro Dios, nuestro líder y nuestro Señor. La iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer día de la semana? Los lunes, ¿no? Si tú te fijas en tu calendario, el primer día de la semana es el domingo. Es por eso que la iglesia de Jesucristo, nosotros nos reunimos el primer domingo de la semana. ¿Por qué? Porque este día le decimos al Señor, Señor, lo primero, lo más importante eres tú. Yo me reúno el primer día de la semana, el domingo, para dedicarte toda la semana. Cuando nosotros dedicamos este día para adorar a Dios, entonces podemos tener una buena semana. Cuando le robamos a Dios su día, cuando no nos congregamos, entonces la semana corre por nuestra propia cuenta. Por eso Dios dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, que es una muy mala costumbre. Todo lo primero tiene que ser rendido a Dios. Éxodo capítulo 23. Ve conmigo también. Mira, fíjate bien lo que dice, versículo número 19. Dice la palabra del Señor: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué íbamos a traer? Fíjate bien, las primicias de los primeros frutos traerás a la casa de Jehová tu Dios. Eso quiere decir que lo primero de lo primero traerás a la casa del Señor. ¿Por qué era lo primero de lo primero? Porque para Dios es sumamente importante lo primero. Él quiere ser primer lugar en nuestras vidas. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Eso quiere decir que a Dios se debe de entregar lo primero. Él debe ser primer lugar en nuestras vidas. Nosotros no tenemos campos, o la gente que tiene campos, bueno, qué bueno. En aquel tiempo, cuando se cosechaba y se recogía la cosecha, lo primero que salía era para Dios. Quiere decir las primicias de las primicias. Quiere decir que lo mejor, quiere decir que lo de mayor calidad, lo que era premium, era dado para Dios. Era lo mejor de lo mejor para Él. ¿Por qué? Porque solamente le puedes dar lo mejor de tu vida a Dios. A todas las cosas que le das lo segundo de tu vida, ese ya no es tu Dios. Pero lo que le das tú, tu voluntad, tu rendición, tu amor, tu dedicación, ese viene siendo tu Dios. Así puede ser la moda, así puede ser un trabajo, una carrera, a tu esposo mismo, tus padres, tus hermanos, tu profesión. Aquello que le des primer lugar en tu vida viene siendo tu Dios. Por eso Jesús dijo: no me llamen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les pido. ¿Por qué? Porque al llamar Señor, Señor a alguien y no hacer lo que Él nos pide, quiere decir que estábamos aún mintiendo. Dentro de esas palabras había mentira. Josué capítulo 6. Vamos a Josué capítulo 6. Josué fue sucesor de Moisés y Josué estaba por tomar la tierra prometida. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, en el versículo 19 dice así la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Josué 6:19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro
sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué fue sucesor de Moisés, y Josué estaba a punto de tomar Jericó. Déjenme les explico esto más detalladamente. Jericó era la primera ciudad que Josué, bajo su liderazgo, iba a tomar. Josué no había peleado bajo su liderazgo ninguna guerra, y Jericó era tan difícil de ser tomada que solamente un milagro podría ser solamente un milagro que Josué tomara Jericó. Era una ciudad muy grande, una ciudad fortificada, y era muy difícil poder ser tomada. Ahora, aquí hay una figura de la que no les voy a predicar largamente, pero voy a tratar de hacerlo así. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice la palabra de Dios que el faraón les daba simplemente para comer. Ellos no podían tener lujos, no podían llevar una vida holgada, eran esclavos de Egipto y se ganaban su dinero, se ganaban su sustento a golpes, a maltratos, porque eran esclavos. Siempre cuando tú permaneces en Egipto, nunca puedes prosperar. Es gente que dice: voy a trabajar, me canso la espalda, sudo, pero ¿por qué no puedo prosperar? Porque Faraón te tiene bajo su dominio. Estás en el reino de Satanás, bajo el liderazgo del demonio, y ahí no puedes prosperar. Ahí siempre vas a estar igual. Escúchame bien. Pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que Dios los rescata y salen, ahora van al desierto y comienzan a gozar de la provisión de Dios. ¿Me estoy explicando? Dios les envía maná del cielo y el maná comienza a caer. Hay cristianos recibiendo el maná de Dios, pero el maná tenía algo en particular. El maná no se podía ahorrar, el maná no se podía guardar, el maná era para un solo día. Cuando estás en Egipto no te alcanza, estás bajo maldición. Cuando vienes a Cristo, ahora estás bajo el maná, ahora estás bajo la provisión de Dios, pero dices: ¿por qué? Ahora sí me va bien, ahora sí puedo, ya como un poquito mejor, ya esto, pero ¿por qué no puedo ahorrar? ¿Por qué no puedo guardar? ¿Por qué siempre que algo intento guardar, algo viene y me lo roba? ¿Por qué no puedo guardar para mañana? Estoy bajo la provisión de Dios y Dios está derramando su maná. Ya no me falta, ya como todos los días, pero ¿por qué no puedo guardarlo? ¿Por qué no puedo ahorrar? Porque te estás valiendo nada más de la gracia de Dios. Para entrar bajo la bendición de Dios, que era lo que les voy a explicar, y Josué hizo, para entrar a conquistar la tierra, porque cuando ellos recibían el maná no eran conquistadores, todavía no conquistaban. Todavía estaban dando vueltas en el desierto, viniendo a la iglesia 6 años, 1 año, 6 meses, y simplemente dando vueltas en la misma enseñanza, en el mismo desierto, bajo, sí, la bendición de Dios, pero no puedes prosperar, no puedes ahorrar. Siempre te viene algo, porque estás en el desierto. Tú tienes que entrar a la tierra prometida, porque la tierra prometida era la única tierra que garantizaba fruto de leche y miel, fruto abundante. Cuando mandaron los espías y les dijeron: a ver, vayan a ver cómo es la tierra, llegaron y dijeron: unas uvas grandes, da miel, da esto, da aquello, es buena la tierra, porque a eso los había enviado Dios. Dios no los había enviado ni al desierto ni a Egipto, sino a conquistar la tierra. ¿Cuántos años tienes como cristiano y aún no conquistas la tierra? Josué estaba detenido, iba a conquistar Jericó. La puerta, hermanos, para la bendición que Dios tiene para nosotros es Jericó. No podemos pasar por otro lado que no sea Jericó. Jericó es la puerta, la muralla y los muros que tienen que caer si realmente cada familia quiere contar y gozar con la prosperidad que Dios tiene para ellos. Y sé, amados, sé que son muros altos.
sé que son muros grandes y sé que esos muros no pueden ser derribados de nuestras vidas si no contamos con un milagro que solamente sepamos que Dios es el único que puede hacer. ¿Y sabes por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque los muros son tan altos como lo que me enseñó mi papá. Los muros son tan altos como lo que me enseñó mis amigos en la maquila, que dicen que el robo es un diezmo, que el robo es un fraude, que el robo es una estafa. Los muros son tan altos que yo tengo puesta mi confianza en el dinero, de tal manera que creo que es el maná. Así me la voy llevando, así me la voy pasando con el maná. De vez en cuando a Dios le pido codornices y pues llueve, de vez en cuando carnita, pero no puedo prosperar. Y te digo una cosa, amado, a eso no te envió Dios. Dios quiere que todos seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Pero la puerta para esa bendición se llama Jericó. Di conmigo Jericó. Fuerte, fuerte, Jericó. Y esa muralla solamente lo puede derribar hoy por medio de un milagro Dios en tu vida. Ahora sigue leyendo conmigo. Dios dijo que para poder entrar a Jericó debían de dar 7 vueltas sobre la ciudad. Y Dios le dijo: cuando yo haga el milagro y ustedes entren a conquistar la ciudad, todo lo que está en la ciudad, el oro, la plata, los utensilios de bronce, todo lo que está en la ciudad va a ser mío. ¿Por qué Dios quería que todo lo que estaba en Jericó fuera de él? Josué no había conquistado ninguna ciudad, era la primera que iba a conquistar. Aún sin embargo, Dios le dijo a Josué: Josué, entrégame todo lo que tenga la primera ciudad que vas a conquistar. Todo lo que tenga la primera ciudad. Dios nunca se esperó a decirle a Josué: cuando tú conquistes 10 ciudades, entrégame la que quieras de esas 10 ciudades. No, Dios le dijo: entrégame la primera, porque el diezmo es un acto de fe. El diezmo es un acto de fe. Le debes de entregar a Dios lo primero si quieres ser prosperado económicamente. Sigue leyendo conmigo. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora escúchenme bien, para que ustedes no se vayan con ninguna duda. Josué fue, se hizo el milagro, los muros cayeron y tomaron la ciudad. Josué tomó todo y lo trajo a la casa de Dios y lo entregó. Josué fue obediente, pero entre ellos había un mañoso, había un ratero que se llamaba Acán, y que no entendía sobreponer a primer lugar a Dios en tu vida. ¿Saben lo que hizo Acán? Acán convenció a su esposa y a sus hijos de que robaran de aquella ciudad y lo guardaran en sus tiendas. Y la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahora lo que era bendición se convirtió en anatema. Anatema quiere decir maldito. Cuando una persona le roba a Dios, y ahorita lo vamos a aprender, lo que era de bendición para nuestros hogares se convierte ahora en maldición. ¿Por qué? Porque no está dedicado al Señor, no está dedicado a Jehová. Y la ira del Señor se encendió contra Acán. ¿Y sabe lo que pasó? Todo el pueblo comenzó a sufrir. Ten cuidado si tú te llamas líder de la iglesia. Ten cuidado si tú aceptaste ser un líder en la iglesia, un siervo en la iglesia o un coordinador y le estás robando a Dios. Porque cuando tú le robas a Dios, todo el pueblo comienza a sufrir. Miren, amados, les voy a decir algo. Dios ya proveyó, y se los garantizo, ya proveyó para que esta obra continúe, tanto materialmente como económicamente. Dios es fiel, y les aseguro que Dios ha proveído más de lo que necesitamos para que esta obra siga adelante, para que esta obra no se detenga, para que esta obra continúe. ¿Sí? Dios ya lo proveyó para el sostenimiento de su casa y de todo lo que haga falta. Pero ¿sabes
que Dios lo provee, Dios nos trae para ser parte de esa bendición, pero aún dentro del pueblo de Dios, de los que a veces nos decimos ser cristianos, hay acanes. ¿Qué son los acanes? Los acanes son los que retienen lo que es de Dios. Los acanes son los que le roban a Dios. Los acanes son los que dicen, gracias hermano, pero aquí tengo agua, muchos inclusive. De los que dicen, yo gano tanto, pero no se lo voy a entregar todo a Dios. Pues mejor le entrego esto. Hay algo como que me veo como que diezmo. Esos son los acanes, los que extraen lo que es de Dios. Y qué terrible es que alguien que se llama siervo de Dios, alguien que dice ser líder, le esté robando a Dios, porque eso no solamente trae maldición para él, sino maldición para el pueblo. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún no han guardado, lo han guardado entre sus enseres. Eso quiere decir que el no diezmar es pecado. ¿Qué hicieron? Tomaron lo que era de Dios, y fíjate lo que sucede cuando tomamos lo que es de Dios. Dios le llama han hurtado, es decir, han robado. Dios le llama han mentido. ¿Por qué han mentido? Porque le ponemos a nuestro sobre diezmo cuando sabemos que no es el diezmo, cuando sabemos que es el 90, cuando sabemos que es el 80, cuando sabemos que no es el diezmo, que es el 6, que es el 5 de lo que ganamos, y mentimos depositando ese sobre en el alfolí, y aún lo han guardado entre sus enseres. Quiere decir que lo han utilizado para su casa, para su hogar, para cosas de ahí, ¿verdad? Entre los enseres. Eso sucede cuando nosotros le robamos a Dios. Ahora, ahí en el versículo 12 dice que hay una maldición. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyes el anatema en medio de vosotros. Dice Dios que Él no podrá estar con nosotros si no destruimos el anatema. El anatema es el acán que vive dentro de nosotros, que siempre está queriéndole robar a Dios, siempre está queriéndole manejar las cosas a nuestra forma, manejarlo a nuestra manera, manejarlo como yo quiero, como yo pienso, como me enseñaron mis abuelitos, lo que dicen mis amigos, lo que dice mi egoísmo. Siempre estoy queriendo manejar el reino de Dios a mi manera. Pero déjame decirte algo, amado. Dios no puede estar contigo y te sigues preguntando, ¿por qué pierdo tantas luchas? ¿Por qué de repente mi hogar parece estar bien y de repente se pone mal? ¿Por qué de repente parece que voy progresando y de repente no? ¿Por qué? Porque Dios no puede estar con un ladrón. Si Dios ve como pecado robarnos entre nosotros, ¿cuánto más no verá como pecado robarle a Él mismo? Es un tema muy fuerte, pero es un tema muy importante, porque de ese tema depende el ser prosperados en nuestras vidas, el ser prosperados económicamente. Una persona dice, yo me valgo de la gracia de Dios. Pues déjame decirte que el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, estuvo valiéndose de la gracia de Dios. Maná caía, pero no eran prosperados. No era el lugar donde Dios los había llevado, donde Dios quería que ellos verdaderamente conquistaran. ¿Sí me estoy explicando? O más o menos. Bueno, si ve que su hermano de lado se duerme, pellizquelo. Ahora, Dios te trajo a este lugar, di conmigo, para ser restaurado. Di conmigo, para ser restaurado. Dios te trajo para ser restaurado, para ser levantado, para que tu familia fuera levantada. Pero déjame decirte que Dios también te trajo porque tú eres la persona indicada que Dios necesita para que su obra continúe y tu vida sea bendecida. A lo mejor tú nunca habías pensado en eso. Tú creías que nada más Dios te trajo para que tu vida fuera restaurada, pero no. Dios también te trajo porque tú eres la persona que este lugar necesita para que su obra continúe. Mira, no estamos aquí nadie por casualidad.
Dios nos trajo, sí, para que nuestra familia fuera restaurada, pero Dios sabe que también Él nos trajo para que su obra continúe. Es decir, Dios puso su confianza en ti y su confianza en mí para que su obra continúe. Y cada vez que dejamos de diezmar, creemos que engañamos al pastor, creemos que engañamos a Dios, creemos que nadie se va a dar cuenta. Pero de lo que tú no te estás dando cuenta es que tú le estás robando la propia bendición que Dios tiene para tu familia, para la protección de tu familia. Dice el versículo 12: no podré estar contigo mientras siga siendo anatema, o sea, mientras siga siendo el Acán, que le roba a Dios. Y es por eso que en esa área tú vas a ver gente que sigue robándole a Dios. Amados, pareciera ser que a veces la prosperidad de nuestras vidas, lejos que nos haga que seamos más agradecidos con Dios, hasta pareciera ser que nos hace daño, porque entre más ganamos, más dolor se nos hace darle a Dios. Un día me preguntó un hermano, ¿cuánto te gustaría diezmar a ti? Y yo le dije, a mí me gustaría diezmar 1,000 pesos por semana. ¿A cuánto le gustaría diezmar 1,000 pesos por semana? Levante su mano. ¿Sabe por qué? Porque por ende, ¿cuánto estaría ganando? 10,000 por semana. Y hay gente que dice, ¡ay, 50 pesos, qué dolor diezmar! Por eso estás como estás. Yo sueño con algún día diezmar hasta 1,000 pesos. ¿Y por qué no 2,000? ¿Por qué no 3,000? Si yo diezmo eso, ¿a cuánto estoy garantizando mi entrada? Pero los que siempre están pensando mediocremente, siempre están, Dios por tu misericordia, Dios por tu misericordia, y cayendo el maná por su misericordia, pero no podemos ahorrarlo para otro día. Se agusana el maná. Aunque sea de parte de Dios, se agusanaba el siguiente día. Ahora, Malaquías 3:10, ¿qué dice? Ya se lo saben de memoria. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y nos abriré ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Solamente pueden traer sus diezmos al alfolí las personas que han vencido a su Acán. Es la única manera que la bendición puede sobreabundar en nuestros hogares. Ahí dice la palabra, no lo estoy inventando yo, dice, traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, pruébenme en eso. Hay gente que dice, no debo de diezmar. Hay gente que dice, ya no se debe diezmar. Y te voy a decir que esa gente, pregúntale que nunca ha diezmado, no le gusta diezmar, y es por eso que esa misma es la gente que enseña que no se debe de hacer, que no se debe de diezmar, y están valiéndose así de la misericordia de Dios. Ahora lee conmigo Malaquías 3, versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Eso nos está preguntando Dios a nosotros. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú crees que se le puede robar a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Sí se le puede robar. A Dios se le puede robar. Podemos levantar nuestras manos siendo adoradores, pero tú sabes que estas manos le han robado a Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Fíjate, se le puede robar a Dios en dos cosas. La gente que dice, no, es que el diezmo es de la ley. No es de la ley. Mira, te voy a decir una cosa. Hoy el pueblo de Dios sigue ofrendando. Sí. ¿Seguimos ofrendando? Sí. Dice Dios, me robaste en tus diezmos y en tus ofrendas. ¿Cómo le robo a Dios en mis diezmos? Cuando yo extraigo. Si yo entrara ahorita a un del río y voy hacia el refrigerador y agarro una soda de 600 mililitros y me salgo sin pagarla, ¿qué hice? No, es una soda. Es una pequeñísima soda. En el del río tienen papitas, tienen refrescos, tienen de todo. No creo que una soda les importe. Es una sola soda de 600 mililitros. No creo que por eso van a echar al policía encubierto que tienen ahí. No creo que va a sacar su pistola y me quiera mandar a la cárcel por una simple soda. ¿Qué tal si es una soda y unas papitas? De esas de las chiquitas. Al fin tienen muchas, hasta en el almacén tienen más. No, amado, cuando tú robas una paleta
cuando tú robas un refresco, cuando eres ladrón, y la ley terrenal no te va a decir, ay, nomás déjalo, es que se llevó un refresco y unas papitas. Cuando nosotros sabemos que si ganamos 1,000 pesos, nuestro diezmo debe de ser 100 pesos, y traemos al alfolí 95, le estamos robando a Dios. Y robarle a Dios es un pecado. La única manera de que la prosperidad sobreabunde en tu vida es que traigas el diezmo íntegro a Dios. Y dice Dios, pruébame ahora en esto, dice Jehová. ¿Sabes cuáles personas son las que dicen que algo no sirve? Las personas que nunca han probado eso. Una persona que ha probado algo te puede decir, eso verdaderamente sirve. Ahora, versículo 4 y versículo 5 de Josué capítulo 7. Sigue leyendo conmigo. Josué capítulo 7, versículo 4 y versículo 5. Cuando una persona no diezma, trae maldición a su hogar. Fíjate lo que dice. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Josué capítulo 7, versículo 4 y 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando el pueblo de Dios salió a pelear, lejos de ganar batalla, se regresaron derrotados, porque ya habían robado a Dios. Y Dios les dice, yo no voy a poder estar con ustedes. Versículo 24 y 25 del mismo capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero. Hablen conmigo, el dinero. Dice la gente que como en aquel tiempo diezmaban los frutos, diezmaban los granos, el vino y el aceite, que la Biblia no menciona dinero. A menos de que yo haya escrito la Biblia y todas las de ustedes, pero en la Biblia dice y el dinero. ¿Y el qué? ¿El qué? Dinero. Entonces quiere decir que había dinero. Sí, hermanos, ya había dinero. El manto, el changote de oro, y sus hijos y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué le ha robado al Señor? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué bueno que ya no estamos en la ley, hermanos. Qué bueno, si no acabaríamos unos ahorita apedreados y unos quemados. Josué les dijo, ¿por qué nos turbaron? ¿Por qué estás interrumpiendo la obra de Dios? ¿Por qué no le permites a Dios que fluya bendición a nuestras vidas? ¿Por qué trajiste este mal al pueblo? Mira, Saúl era un experto, Acán, que quería cambiar eso. Un día Dios le dijo, ve y pelea una guerra, y todo lo de ese pueblo lo vas a destruir. Pues fue y peleó la guerra, y ¿sabes qué? Cuando la estaba peleando, vio una vaca, y dijo, yo nunca había visto una vaca como esa, y seguía peleando con su espada. De pronto volteó y vio un lingote de oro por ahí, ¿verdad? Dijo, híjole, yo nunca he visto un lingote tan grande, y comenzó a... De pronto van con Samuel, ya cuando vienen de la guerra, y le dice Samuel a Saúl, ¿has hecho como Jehová te mandó? Y dice Saúl, sí, cómo no, ¿verdad? Y de pronto oye por ahí, ¡mu! Y Samuel se voltea y dice, ¿cómo que no? ¿Qué es eso que se oye? ¿Qué es eso que viene? Y dice Samuel, ay, no te preocupes, hombre, mira, el pueblo tomó de lo mejor. Sí, lo trajimos, es más, hasta de eso le vamos a sacrificar a Jehová tu Dios. Saúl se enojó tanto, Samuel se enojó tanto con Saúl, que ese día le dijo, Dios ha quitado de ti tu reino, porque has confundido que servirle a Dios se puede hacer sin obedecerle. Amados, a Dios no se le puede servir sin obedecerle. Y dijo Samuel a Dios, a Saúl, dijo, porque como adivinación, como brujería y como hechicería es la desobediencia. Así es que cuando tú y yo desobedecemos a Dios y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, nos convertimos en brujos,
en hechiceros y en adivinos, porque seguimos confiando en que el dinero nos va a proteger, en que el dinero nos va a sacar adelante, en que si damos nuestro diezmo lo vamos a completar, y el diablo nos sigue teniendo en pobreza. ¿Sí? Queremos vivir como mexicanos en Inglaterra, en Gran Bretaña, allá en el Reino Unido. No se puede, amados. Si venimos al Reino Unido, tenemos que vivir como hijos de Dios. Ahora, el diezmo es en gratitud a la salud que Dios ya te dio, a las fuerzas que Dios ya te dio. Mira, hay una cosa que Dios pide para bendecirnos en el futuro, nada más una, que yo conozco ahorita en la Biblia, y eso se llama primicia. La primicia es mi primer cheque del año, ¿sí? Y es igual, es si tú le crees a Dios, porque nada se puede hacer sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la primicia es el primer cheque que yo recibo en el año. Yo ya guardé de mi aguinaldo, guardé de mis vacaciones, guardé de mi ahorro, para que en enero no me agarre la cuesta. ¿Sí me explico? Y el primer cheque que gano, que agarro, todo como esté el cheque, como me lo den, lo meto en un sobre y le pongo, esta es la primicia para Dios. Lo traigo al alfolí y lo deposito en el alfolí. Esa es la única ofrenda que se hace a Dios, que se llama primicia, que es una primicia futura. Es decir, esa primicia me garantiza que en el año me va a ir bien. ¿Sí me explico? Estoy depositándola por fe, pero el diezmo no es por fe. Aunque el diezmo requiere fe, el diezmo no es por fe. El diezmo es algo que Dios ya nos dio. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya provisto. Es decir, Dios sabía que Josué iba a destruir la ciudad y por eso se la pidió, porque Dios les dio la victoria. Cada vez que tú recibes tu cheque, es la victoria que Dios te dio de la semana, porque la semana fuiste a trabajar, cumpliste, Dios te dio fuerza, te bendijo con tiempo extra, te bendijo con fuerzas, te levantó por la mañana, ya lo recibiste. Ahora nomás de lo que de Dios recibiste, aparta la 10ª parte y la traes. ¿Sí me explico? Como para Dios es sumamente importante lo primero, yo no hago cuentas, yo no digo, a ver, voy a pagar la luz, voy a pagar el agua, voy a pagar los gastos, y si me sobra, entonces le traigo a Dios el diezmo. No, para Dios es importante lo primero. Yo tomo el cheque y digo, son 1000 pesos, aparto los 100 de Dios, y estos 90% que me queda va a ser bendecido por el Señor y me va a completar. Y hasta me va a sobrar. ¿Por qué? Porque yo estoy haciéndolo por fe. Yo prefiero, amados, tener 900 pesos bendecidos que 950 pesos malditos, o que los 1000 malditos. Mejor prefiero 900 bajo la bendición de Dios, y sé que Dios me va a guardar del destructor, y sé que Dios me va a proteger, que tener los 1000 malditos, que siempre, como en el maná, como en el desierto, ¿verdad? No puedo ahorrar, algo me viene, ¿verdad? Cuando apenas pienso que voy subiendo, algo pasa y hasta gasto más que contar mejor con la protección del Señor. Y dice el Señor, pruébenme ahora en esto, dice Jehová. ¿Sí? Si yo les diera una dieta muy buena, que les dice, esa dieta ha funcionado, hazla. Si tú la comenzaras a hacer el día de hoy, en la noche ya estarías como Ninel Conde o no sé cómo se llama, ¿verdad que no? No, todas las cosas, todas las semillas que se siembran, ¿qué requieren? Tiempo para crecer. Hay gente que dice, yo ya diezmé un mes, hermano, ¿y cómo Dios no me ha bendecido? Es que es algo que tú debes de hacer por fe y debes de formar carácter para hacerlo siempre. En la Biblia, amados, nunca leemos, nunca, usted nunca va a leer que al salir del huerto del Edén se le dijo a Adán y Eva que ofrendaran. Nunca va a leer eso. Aun sin embargo, cuando Adán y Eva salieron del huerto, vemos que Caín y Abel ofrendaron, porque muy seguro es que su padre lo hacía. Hay cosas en la Biblia que no van a decirte específicamente que las hagas, pero por el método de deducción se sabe que las hacían. Un ejemplo, Génesis capítulo 4.
Ve conmigo para que no vas a decir que aquí estoy echando. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Léelo conmigo, para que no se siga bien. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Okay? Ahora, escucha bien. Dice la Biblia que cuando Caín llevó una ofrenda al Señor, y Abel trajo su ofrenda al Señor también, dice la palabra de Dios que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero que vio con mucho agrado la ofrenda de Abel. Ahora, ¿por qué Dios no vio con agrado una, pero sí vio con agrado otra? Pues por lo que la misma Biblia dice, mira, en Génesis 4, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Di conmigo, una ofrenda. Digo otra vez conmigo así fuerte, una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos. Di conmigo, los primogénitos. ¿Quiénes eran los primogénitos? Lo primero. Fíjate, de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Esa fue la gran diferencia que hubo entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Que la de Abel era lo primero, era lo mejor. Mientras que Caín trajo una ofrenda, Abel le trajo lo mejor, lo mayor que tenía. Derramó su corazón, le trajo lo primero a Dios. El diezmo no se trata de porcentajes, no se trata de que yo haga cuentas matemáticas, se trata de que alinee mi corazón y le dé a Dios lo mejor de mi vida. De eso se trata el diezmo, de que yo le dé a Dios lo mejor de mi vida, lo más gordo, le dé a Dios lo primero. ¿Y cómo sé que la ofrenda de Abel era más excelente que la de Caín? Ve conmigo Hebreos capítulo 11. Fíjate lo que dice. Hebreos capítulo 11. Hebreos está casi llegando ya por Santiago. Si tú no alcanzas, el versículo 4, hermano, por favor. Ahí sale en la pantalla si lo quieren leer. Por la fe, diga conmigo, por la fe. Por la fe, fuerte, fuerte. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Qué dio testimonio de Abel? Sus ofrendas. Más excelente ofrenda, dice. ¿Por qué era más excelente? Porque le trajo lo primero, le trajo lo mejor a Dios. Mientras que Caín trajo una ofrenda. Posiblemente agarró lo que caía, agarró lo que él pensaba que estaba bien, mientras que Abel le trajo lo primero. Dijo, primero es Dios y después que el mundo ruede. Deuteronomio 14:23. Dice Dios, yo he puesto al diezmo para probar lo que hay en tu corazón. ¿Con qué batallamos más, hermanos? ¿Qué tema es más incómodo en las iglesias? Hablar de dinero, hablar del diezmo. Te puedo hablar sobre sanidad, te puedo hablar sobre perdón, te puedo hablar sobre consuelo, y te vas a ir de aquí diciendo, qué bonito mensaje, cómo llenó mi corazón. Pero te hablo del diezmo y vas a decir, ya van a comenzar otra vez. Yo no sé si tú quieras vivir en el desierto lo que te reste de cristiano. Deuteronomio 14:23 dice, yo he puesto el diezmo para probar lo que hay en tu corazón, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Digo conmigo, todos los días.
¿Para qué puso Dios el diezmo? Para que aprendas a reverenciar a Dios. Entonces el diezmo es parte de mi carácter como cristiano. El diezmo es parte de mi obediencia. El diezmo es parte de mi crecimiento como hijo de Dios. ¿Cómo sé que tengo a Dios en primer lugar en mi vida? Cuando aprendo a depositar mi diezmo fielmente. Y fielmente quiere decir que si yo cobro cada semana lo deposito. Si yo cobro cada quincena lo deposito. Si yo cobro por mes, cada mes lo deposito. ¿Me estoy explicando? Por eso el Salmo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amados, Dios nos beneficia. En Dios hay bendición. En el diezmo hay bendición. Cuando yo les predico del diezmo, les estoy robando su bendición. Es también un tema importante como la oración, como leer la palabra, como la restauración familiar, como el perdón. El diezmo es parte de nuestra prosperidad. ¿Sí? Es muy fácil, amados, venir y levantar nuestras manos. Es más, a veces es más fácil venir y escarbar y trabajar y predicar. A veces es más fácil hasta predicar, hasta ir a una célula y enseñar. Amados, el diezmo tiene un lugar. El diezmo es el alfolí. El alfolí es el lugar del diezmo. Dios dijo: traer los diezmos al alfolí. Yo no lo puedo gastar en libros, yo no lo puedo gastar para comprar gasolina y ir a predicarle a alguien. El diezmo de mis ingresos semanales tiene un lugar, y el lugar es el alfolí. Es el lugar que Dios diseñó para el diezmo. Y una persona que no diezma, literalmente no ama a Dios. Aunque diga que le ama, no ama a Dios. Viene a la iglesia buscando siempre un beneficio personal, o un beneficio para su familia, o una unción, o algo que le suba la autoestima, pero ella no ama a Dios. La persona que ama a Dios diezma. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué se sabe que no ama a Dios? Porque cuando se ama a Dios, se le muestra a Dios que Él es primer lugar en mi vida. Y es que hay cosas que son mandamientos y hay cosas que son principios. ¿A poco a usted le gustaría, la verdad, que sus hijos le obedecieran porque usted se los manda? Que sus hijos le amaran porque usted se los manda. ¿O le gustaría que mostraran el amor en una muestra de gratitud, en una muestra de comunión, en una muestra de fidelidad? ¿Cómo le gustaría más tener el amor de su esposo? El amor de sus hijos. Así también, hermanos, debemos de serle fieles a Dios. Y el pacto de amar lo que Dios ama. ¿Usted cree que Dios quiere que la iglesia cierre? ¿Usted cree que Dios quiere que a la iglesia le falte? ¿No? Pues entonces Dios lo trajo aquí para que eso no suceda. Dios lo trajo aquí para que la iglesia no cierre y a la iglesia no le falte. Así como no va a faltar a su familia la buena palabra. Miren, hay gente que dice: bueno, ¿por qué el pastor no trabaja como todos nosotros? Y también se dedica a servirle a Dios. Vamos a ser sinceros y vamos a sincerarnos aquí nosotros. Sincerotes. ¿Cuántos de aquí trabajan? Levanten su mano. En una maquiladora de carpintería, albañilería. Ok. ¿A poco hay veces que nosotros nada más con un trabajo y nuestras familias, a veces decimos que el tiempo no nos alcanza? A veces decimos que nos obligan a ir tiempo extra. Miren, yo les pedí que todos trajeran el nombre de sus hijos y 3 niños, porque en diciembre o en enero les vamos a dar regalos a los niños, ¿verdad? Y todos apuntamos, pero a lo mejor no sabemos lo que costó traerles. Yo tuve que ir a 7 juntas todos los viernes, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Carlos tuvo que ir, pues va a tener que estar yendo a otras 6. Desgraciadamente vivimos en una ciudad, miren, aquí no son como los ranchitos donde teníamos un pastor y que el ranchito en bicicleta atravesaba en 5 minutos todo el rancho. Aquí, amados, desgraciadamente tenemos que movernos en automóvil y los automóviles gastan gasolina. Saben que este jueves, y la hermana Elita es testigo, yo le dije: hermana, no íbamos a venir. Y no íbamos a venir a la célula por causa de que no traíamos para la gasolina. ¿Me explico?
no hay alimento en la casa de Dios. Cuando la misma gente que decimos venir a la iglesia para Dios, no somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y a todos nos comienza a perjudicar. Miren, hermanos, para mí es retorcerme el corazón cuando hay una persona que me dice: hermano, quiero consejería, ¿puede ir a mi casa? Un ejemplo nada más. ¿Cuándo quiere que vaya? El viernes a tales horas. ¿Qué? Para moverme, hermanos, de donde está su casa, de Satélite, a San Francisco o a Parajes del Sur, si camino, voy a hacer todo el día caminando. Y si me regreso caminando, voy a hacer todo el día para regresarme. Hasta parece se necesita para la ruta, hermanos. Desgraciadamente se necesita dinero para pagar la luz del lugar. El agua no nos la regala el gobierno. ¿A través de quién creen ustedes que Dios va a proveer para que su obra continúe? A través de mí. Entonces, si yo no amo la obra de Dios, si yo no amo lo que Dios ama, ¿cómo voy a decir que amo a Dios? Miren, Elías, Dios lo mandó con una viuda para que lo sustentara. Cuando llegó Elías con la viuda le dijo: estoy a punto de morir, no tengo más que este poco puñado de harina y este aceite. Es todo lo que me queda para vivir. ¿Y sabe lo que le dijo Elías? Hazme una torta a mí primero. Yo quiero comer primero, le dijo Elías. ¿Cómo te imaginarías tú? ¿Qué pensarías de mí? Si yo conozco una viuda, o hay una viuda aquí que no tiene ni para comer, que se va a dejar morir ella y sus hijos, ¿cómo te imaginarías que yo llegara y le dijera a la viuda? Imagínatelo, la verdad. ¿Sabe qué, señora? Denme a mí primero de comer y ahí después coman ustedes si es que sobra. Ay, hermano Gerardo, poco espiritual, qué egoísta, mira cómo se comportó con esa viuda. Pues fue lo que hizo Elías y fue lo que Dios le mandó que hiciera. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando la viuda le dio a Elías el pan y el aceite, y Elías comenzó a comer, le dijo: ve y consíguete tinajas, y consíguete muchas. Y fue la viuda y se consiguió tantas tinajas que las puso en su hogar, y comenzó a fluir el aceite. Comenzó a fluir el aceite, y había una hambruna tremenda, que la gente estaba muriendo. Y dice la palabra de Dios que según las tinajas que se consiguió, el aceite no faltó durante todo el hambre. Cuando primero cumplimos con Dios, viene la bendición de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si aquella viuda dice: no, pues yo me como el pan y yo me como, y yo y mi hijo? Ahí mismo se muere. Al otro día se muere, o a los 3 días. Pero en cambio, cuando se lo das a Dios, lo que es de Dios, la bendición fluye en nuestras vidas. Ahora, pregunta de reflexión: ¿están grandes los muros? Sí, están grandes. Para entrar a la tierra prometida únicamente debe ser por un milagro de Dios. Solamente puede ser a través del convencimiento, así te voy a decir, que da el Espíritu Santo al corazón. Yo no puedo derribar los muros de Jericó. Yo te puedo dar 7 ejemplos, que son las 7 vueltas, de por qué para Dios es bien importante lo primero, y es bien importante el diezmo. Voy a terminar con esto. Cuando Jesús habló sobre el diezmo a los fariseos y les dijo: es necesario que ustedes sigan haciendo esto sin dejar de hacer aquello, se refería a la misericordia y al diezmo. Y mucha gente dice: no, es que eso se lo dijo a los fariseos y nomás debe de aplicar a los fariseos. Entonces yo me pregunto: bueno, ¿y lo que le dijo a los saduceos nada más aplica a los saduceos? ¿Y lo que les dijo a los escribas nada más va a aplicar a los escribas? ¿Y lo que le dijo a las prostitutas nada más aplica a las prostitutas? No, amados, es que dentro de la Biblia hay principios que aplican para todos. Yo sé que hay cosas que son específicas para el pueblo de Israel, pero aún esas cosas debemos de ver si hay un principio dentro del mandamiento. Mi labor como pastor, como cristiano, es buscar el principio que Dios tiene al mandarme a hacer algo. Otra gente dice: no, es que Abraham diezmó a Melquisedec y lo diezmó de una guerra que tuvo. Dice que tomó el botín y se encontró con Melquisedec y le trajo los diezmos a Melquisedec. Entonces el diezmo, dicen ellos, debemos de pelear una guerra para traer el diezmo a Dios. No, lo que nos está mostrando Abraham ahí es que aún de los extras que hacemos le podemos diezmar a Dios.